Bueno, Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde, gracias por estar aquí. Vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio bíblico. Vamos a seguir, hermanos, con lo mismo. Vamos a seguir lo que es definiendo el cristianismo. Definiendo el cristianismo. Y recordando, hermanos, que lo que estuvimos viendo los estudios pasados, hermanos, que primero nosotros como cristianos sabemos que hay un solo Dios. Y ese solo Dios, hermanos, es el que nosotros debemos servir y conocer. Entonces, si una persona no conoce a Cristo, no le interesa a Cristo, no le interesa a Dios, entonces yo no sé qué está pasando, solamente Dios sabe, pero su palabra es muy clara. Y dice, ¿crees en mí? No eres condenado. No crees en mí, ya has sido condenado porque no has creído en el Hijo de Dios. Algunas personas, hermanos, también vimos y estuve diciendo que algunas personas creen en Jesucristo, pero no creen en Jehová. Entonces, si no conocen al Hijo, que vino el Hijo a mostrar al Padre para que lo conocieran, entonces, ¿cómo van a llegar al Padre? Entonces, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y también, nadie es traído al Hijo si no es traído por el Padre. Entonces, la Biblia dice también, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, es bien importante, hermanos, reconocer eso. Ahora, el cristianismo, hermanos, que nosotros estamos viviendo ahora en día es un cristianismo bien light. La razón, hermanos, que el cristianismo del pasado se llenaba la gente, había masas, se cerraban las cantinas cuando llegaba, no solamente el predicador, sino el que predicaba la palabra de Dios, se cerraban las cantinas porque sabía que estaba mal. La prostitución, todo eso se cerraba, los malos negocios, la droga, todo eso paraba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tomaba como importancia y iba a ser predicada. Eso se está perdiendo. Hoy en día lo podemos ver donde sea. En todo el mundo estamos pudiendo ver, hermanos, que el cristianismo, estamos viendo un cristianismo, hay un cristianismo allá afuera, hermanos, falso. No hay salvación si no conocemos a Cristo. No hay sabiduría, no hay aprendizaje, no hay redarguir, no hay instrucción si el Espíritu Santo no mora en nosotros. La Biblia no puede ser entendida al menos que se lea espiritualmente por la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo da a conocer las cosas de Dios. Da a conocer las cosas del Padre, así como Jesús vino y dio a conocer las cosas de su Padre. Dijo a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y mira, ¿todavía no sabes? ¿Todavía no conoces al Padre? ¿Todavía no sabes que yo soy el que soy? Dijeron los fariseos y dijeron ahí los escribas y todos los que los criticaban a Jesús, estaban diciendo, ¿cómo vas a ser tú más viejo que Abraham? En otras palabras, ellos entendieron que él estaba diciendo que él era antes que Abraham. Si no, nunca lo hubieran tratado de apedrear. Entonces, hermanos, vamos a seguir lo mismo, hermanos. Estoy trabajando en estos estudios, hermanos, los vamos a estar haciendo, los estoy escribiendo. Voy a hacer, Dios mediante, si Dios me da la oportunidad, voy a hacer un libro. Lo voy a dejar aquí en la iglesia. Va a tomar un tiempo. Voy a conseguir ahí para que un apoyo de una parte para ver dónde voy a terminar este libro. Ahora, este es un libro, hermanos, es un libro doctrinal. Es un libro, hermanos, de lo que es un cristiano, de definiendo un cristiano, de cómo debe vivir un cristiano en la familia, cómo debe vivir un cristiano con los hijos con los padres, cómo Cristo murió por nosotros, por qué tuvo que Cristo morir por nosotros, por qué debemos conocer al Padre, por qué nosotros no podemos conocer la Biblia si no tenemos el Espíritu Santo, por qué no podemos ser amigos de Dios si nosotros no seguimos a Cristo. ¿Por qué decimos que amamos a Dios y no le seguimos? Eso es falso, entonces no hay amor por Dios. Ahora, lo que vamos a estar viendo también, hermanos, es cómo decimos que somos salvos y que tenemos el amor de Dios y somos incapaces de por lo menos intentar seguir los mandamientos de Dios y mucho menos conocerlos. Entonces, hermanos, es un cristianismo, hermanos, mediocre que se está viviendo el día de hoy.
Y ahora, hermanos, no estoy diciendo que yo soy perfecto, pero lo que sí estoy diciendo es que yo estoy intentando conocer al que me salvó. Y los que están aquí, hermanos, exhorto y digo, hermanos, y debo decirlo, y debo exigirlo según la palabra de Dios, y debo predicar según la palabra de Dios a todos los que escuchan, que nosotros, hermanos, debemos conocer a Dios y debemos vivir un cristianismo real. Pero si no sabemos qué es cristianismo o por qué se le llamó en Antioquía por primera vez cristianos a las personas que servían a Cristo, entonces, ¿cómo nosotros podemos decir o saber de qué trata el cristianismo? ¿Okay? Ahora vamos a ver, hermanos, al principio vimos qué es el cristianismo, y el cristianismo, hermanos, es la única manera de conocer a Dios y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Ahora, es conocerlo como Él quiere que nosotros conozcamos a Él. Y es por eso que la primera lección, hermanos, empecé diciendo que no solamente tenemos un solo Dios. Y un solo Dios, hermanos, abarca muchas cosas. Porque mi Dios es un Dios santo. Porque mi Dios es un Dios que odia el pecado. Porque mi Dios de la Biblia, hermanos, el Dios del que estoy hablando, el Dios del cristianismo, el Dios de Jesús, es el que requiere separación, es el que requiere santidad. El Dios, podemos ver en Hebreos capítulo 11, todos esos hombres de la fe, como Abraham, como todos esos hombres, hermanos, que siguieron Enoc, todas las personas conocían al Dios de la Escritura, y ese Dios es el que nosotros servimos. Entonces, si nosotros nos vamos a llamar cristianos, debemos seguir la enseñanza de Jesús. Ahora, déjeme decirle que Jesús, la importancia que Jesús tomó en la enseñanza acerca del Padre fue tan cuidadosa que no cometió ningún error para que nosotros pudiéramos seguir correctamente lo que el Padre quería que nosotros siguiéramos. Ahora, hacer un recordatorio también, hermanos, de la lección que hemos visto, es que Dios no nos dejó solamente ahí al azar para ver qué vamos a hacer. No, Él nos dio el Espíritu Santo, Él nos dio poder, Él nos dio dones, Él nos dio el Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hechos capítulo 1 dice, no os dejaré huérfanos. Él nos dará un consolador, y nos dio un consolador. Paracleto, un ayudador. Entonces, hermanos, ese es el cristianismo. Ahora, sabemos que hay un solo Dios. Ya vimos eso. Ahora, si usted quiere ser su propio Dios, eso ya es problema de usted. Ese ya no es mi problema. Mi problema, hermanos, es solamente enseñarle que hay un solo Dios. Y yo le voy a mostrar, hermanos, el Dios de la Biblia. No le voy a mostrar, hermanos, un Dios falso, un Dios que a veces, hermanos, lo hacemos acomodarnos a nuestras emociones y lo hacemos acomodarnos a nuestros deseos y placeres desordenados. Entonces, Dios es un solo Dios, y sabemos que nuestro Dios es 3 veces santo. Ahora, vimos eso, que hay un solo Dios, y puede que usted crea en otro Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios también, yo creo en Dios también, yo creo en Dios también. Pues sí, está bien, tú crees en tu Dios, tú crees en tu Dios, tú crees en tu Dios. Yo creo en el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que seguimos. Ahora, ¿por qué la gente no está aprendiendo la Escritura? Porque hay cristianos ahí. No estoy diciendo que posiblemente no sean salvos, eso ya es entre Dios y ellos. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué no están aprendiendo? El apóstol Pablo está diciendo, mira, asegúrense que si están en la fe, porque la conducta que ustedes están llevando, la forma que ustedes están viviendo, es una forma carnal, una forma que no tiene evidencia de haber nacido de nuevo o de ser cristiano. Entonces, si yo digo que soy cristiano y no hay evidencia, entonces ¿qué pasó en mí? Y el apóstol Pablo dijo lo mismo. ¿Sabes qué? Examínate a ver si estás en la fe. Y es lo mismo que yo digo, hermanos, ahorita. Las personas que están escuchando en línea, examínese si está en la fe. Ahora, no se queje porque diga, el pastor me está criticando. No, hermano, no le haga caso a la crítica. Es más importante hacerle caso a Dios. Es más importante hacerle caso a su salvación, asegurarse, examinarse, que lo que yo pueda criticar.
Oh, yo no voy a ser salvo, yo no voy a hacer caso al pastor porque me está criticando. ¿Y cómo sabe él que soy salvo? La Biblia nos dice que por sus frutos, por sus obras, por sus hechos, los conoceréis. Juan el Bautista dijo, haced, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Frutos. ¿Dignos de qué? De arrepentimiento. O sea, si yo no hay frutos, ¿dónde está mi arrepentimiento? ¿Dónde está mi creer en Jesús? Hermanos, esto es de vida o muerte, hermanos. Esto es de todos vamos a la eternidad. Todos, sea salvo o no salvo. Aquí el asunto es con quién va a pasarlo. Aquí el asunto es dónde va a estar. Si le creemos a la Biblia, hermanos, o si no le creemos a la Biblia. Jesús habló del infierno. Jehová habló de una condenación eterna. El Espíritu Santo dice que si cualquiera que blasfeme en contra de Él, no hay perdón. Entonces, hermanos, estuvimos viendo eso. También vimos que es el Creador. Vimos aquí, hermanos, que los hombres y mujeres, hermanos, en el principio o después de la caída, no tienen una buena relación con Dios. No teníamos una relación con Dios, una buena relación con Dios. Y eso ya lo vimos, hermanos, no voy a entrar en ese tema, pero es el segundo punto que nosotros estuvimos viendo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el tercero, hermanos, el tercer punto que quiero que veamos dentro del mismo tema. Ahora quiero llamarlo, hermanos, el cristianismo proclama lo que Dios ha hecho posible por medio de Jesucristo para la reconciliación con Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros vamos a ver cómo Dios hizo posible, por medio de sus términos, la reconciliación de nosotros con Dios. Ahora, lo primero que quiero decir, hermanos, es que Dios no se complace, hermanos, ni se alegra en la muerte de los pecadores. Dios no se va a burlar. Dios no quiere que usted y yo perezcamos. No quiere que vaya al infierno. Y hoy es lo que quiero que veamos, hermanos, que el cristianismo proclama lo que Dios ha hecho posible a través de Jesucristo para nuestra reconciliación. ¿Le entendieron? ¿O no le entendieron? Sí. Vamos a ver lo que Dios hizo posible en nuestra reconciliación a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos al libro de Ezequiel, hermanos. Vamos al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, hermanos. Y vamos ahí, hermanos. Vamos al capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Vamos a movernos un poquito rápido, hermanos, para poder verlo, ¿ok? Para poder alcanzar a ver todo. Ezequiel 18:32. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. 18:32 del libro de Ezequiel. Dice ahí, hermanos. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, ¿y qué? Y viviréis. Dios no desea la condenación de los humanos. Dios hizo todo lo posible, hermanos, para que por medio de Jesucristo nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Él tomó la iniciativa. Dios es el que dijo, mira, ustedes no hay nada que pueden hacer. Ustedes no se pueden reconciliar conmigo, al menos que yo haga algo, dice Dios. Ahora, yo soy el único que puede hacer posible eso a través de mi Hijo, porque mi Hijo es perfecto, porque mi Hijo es el único que califica de acuerdo a mis términos, dice Dios, para salvarle a ustedes.
para traerle salvación a ustedes. Ahora, ¿por qué Dios, hermanos, tuvo que tomar ese paso tan grande para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos ser libres de esa condenación, para que nosotros tuviéramos relación con Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él no se complace de la muerte de los perdidos. Él no se complace, hermanos, que una persona muera sin Él. No le gusta, le duele. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Génesis 6, 5. Si quieren no vayan ahí, déjenme nomás. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del corazón de los pensamientos del corazón de ellas era de continuo solamente el mal. Y luego dice el versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le ¿qué? Dolió en su corazón. A Dios le duele. Le duele el pecado de las personas que no le conocen. Ahora imagínense el pecado de los que sí le conocen. Vamos a ir, hermanos, ahí mismo a Ezequiel, pero vamos a ir al capítulo 33, 11. Y quiero dejar bien claro, hermanos, que Dios no se complace en la muerte de los pecadores o de los no redimidos. Fíjese ahí, hermanos. Mire, por eso insistimos, hermanos. Ahora, ¿los cristianos deben tener la mente de Cristo? Sí. ¿Los cristianos deben seguir a Dios a como Él quiere que nosotros le sigamos? Sí. ¿Nosotros debemos conocer a Dios como Él quiere que le conozcamos? Sí. Y conociendo a Dios, y un cristiano conociendo a Dios, sabe que Dios no se complace en la muerte de los incrédulos. No se complace porque no hay una esperanza. Se murió y se acabó. Él va a tener que pagar, va a ser condenado por sus propios pecados, porque porque no aceptó a la persona. Sí tuvo, pero no aceptó a la persona que es Jesucristo, no aceptó el sacrificio que el Padre ofreció para todos los hombres, para toda la humanidad, por amor, según Juan 3:16. 33:11, hermanos, ¿qué dice ahí? Ezequiel 33:11, fíjese lo que dice ahí. 33:11. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. 36:11 dice, dice, el camino del justo es un título que se puso ahí en la Biblia. No es inspirado eso, sino que es un título para facilitar. Pero dice ahí, hermanos, vamos ahí al capítulo 33, versículo 11. Dice, diles, vivo yo. ¿Dice quién? Hermanos, hay iglesias que no creen en Jehová. ¿Usted sabía, hermano Joel, que hay iglesias que no creen en Jehová? ¿Usted sabe que hay iglesias que dicen que no hay Espíritu Santo? Que solamente es Jesús y viceversa, y hay un desastre en toda esa creencia. Todo por la pereza, hermanos, de hablar con Dios y decirle a Dios, Señor, yo no sé nada, quiero aprender de ti. No necesito, hermanos, yo ir a un colegio, no necesito ir a estudiar teología. El cristianismo, hermanos, proclama que Dios ha hecho todo posible por medio de Jesucristo para reconciliarnos con Él. De Él es la obra. Por Él predico, por Él tengo dones. Por Él tenemos dones, por Él venimos a la iglesia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Es un regalo para todo aquel que quiera aceptarlo. Ahora, ¿Él murió solamente por los cristianos? No, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no que se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios no se complace en la muerte de los pecadores, ni nosotros debemos complacernos en eso.
No podemos nosotros, hermanos, si somos cristianos, en este tercer punto, hermanos, no voy a entrar en el primer ni el segundo punto ya. Ahí está en YouTube, hermanos, está grabando y voy a estar grabando los jueves y voy a estar grabando los domingos. Me interesa, hermanos, que se aprenda qué es el cristianismo, qué dice la Biblia del cristianismo. Y este punto número 3, hermanos, y eso es lo que quiero ver, que Dios no se complace en eso. Ahora, en la muerte del no salvo. Ahora, si yo me muero, ¿usted cree que Dios se complace? Yo sí me voy a complacer, porque yo sé que lo voy a ver cara a cara. Pero ¿qué tal de los perdidos? Dios no se complace de eso. Y si Dios no se complace, que es mi Padre, y si yo sigo a Cristo, que no se complace con la muerte de ellos, y el Espíritu Santo dice que Él redarguye y dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si dice que Él convence de pecado, entonces si yo soy cristiano, yo debo pensar igual. Yo debo tener ese mismo anhelo y celo del Señor. ¿Por qué? Porque el cristianismo como Dios no se complace de la muerte de los pecadores. Y lo acabamos de ver. Segunda de Pedro 3:9, hermanos. Segunda de Pedro 3:9. Gracias a Dios, hermanos. Estoy grabando porque estoy yendo un poquito rápido. Estúdienlo en su casa, hermanos. Vean los versículos. Y aquí, vean los versículos, hermanos. Y deje que Dios le hable. Dice, 2 de Pedro 3:9. Vamos a ir, hermanos. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, hermanos. 3:9. Si usted puede compartir, hermanos, este video, si puede estar compartiendo, compartan, hermanos. No, yo no estoy pidiendo dinero a YouTube. Yo no estoy pidiendo fama en YouTube. Yo lo que estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo una placa de esas, de las placas que dan de subscribers y de ¿cómo se llama esa cosa? De la platino, del silver y del de cobre. La verdad yo no sé de eso y ni me interesa. Lo que a mí me interesa, hermanos, es que usted comparta qué es el cristianismo. Yo sé que usted conoce cristianos. Yo sé que usted conoce la forma que viven. Yo sé que usted tiene dudas en que si son cristianos o no. No se sienta mal. No nomás se sienta mal diciendo, híjole, es que yo no le voy a criticar, pero es que vive como que no es cristiano, pero si le digo eso, va a decir que yo no soy Dios, que yo no sé. No, hermanos, tenemos la responsabilidad nosotros de exhortar con paciencia, con amor. Si tenemos el amor, para decirles, mira, no estás bien. Esto no es normal de un cristiano. Si Samuel, hermanos, ahorita que está bien grandote y todo eso, y él ahorita que cumplió 11 años, tuviera la estatura de 2 pies, ¿usted cree que yo voy a dejarlo así? ¿Usted cree que yo no voy a ir al doctor y decir, ¿qué está pasando? Algo está mal porque no estás creciendo. Ahora a veces tengo dudas porque como que está creciendo de más. Pero es mejor. Es mejor crecer de más. Le compramos un carro con una de esas que se llama, que se abre de arriba. Pero hermanos, 2 de Pedro 3:9, ¿lo tienen ahí? Fíjese lo que dice ahí, hermanos. 2 de Pedro 3:9. Dice, fíjese lo que dice aquí, hermanos. El Señor no retarda su promesa. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? Que dice aquí. O bueno, le está hablando a los cristianos. Pero, ¿de quién es el Señor ahí? Jesús. Jesús. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabemos? Porque Él es el que va a venir por nosotros. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cristo puede venir. A Cristo no le importa que nosotros digamos, ay, Cristo, ya tardaste. A ver a qué horas. A Él no le importa eso.
A Cristo, a Dios, el Espíritu Santo, tienen una meta, un propósito en lo cual todavía no viene. Y la Biblia lo dice, y los cristianos lo creemos. Pero si hay muchos años, el apóstol Pablo dice que a lo mejor llegaba en su tiempo, en el año 1000 que posiblemente venía, en el año 1500, hermano, dele gracias a Dios que no ha venido. Y la Biblia dice aquí, ¿por qué no ha venido, hermanos? No digo yo, hermanos, no es mi opinión. Como dice, mi opinión vale churro. La opinión que estamos hablando aquí, hermanos, estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de gente, hermanos, que conoce de Cristo y que conoce que Dios no se complace en la muerte de los pecadores, de los no redimidos. Fíjese lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué es paciente nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es paciente? ¿Qué dice ahí? Para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El siguiente versículo dice que Él vendrá como la noche. Él vendrá como ladrón de la noche. Él va a venir así. Pero hermanos, en otra vez estaba pensando, Señor, y ven por mí, Señor. Y a veces soñé, hermanos, y dije, y ya me morí, Señor, voy a ver a mi Dios y todo eso. Pero hermanos, eso podría ser. Y estuve pensando, Señor, ayúdame a no ser egoísta. Ayúdame a tener tu corazón, ayúdame a tener tu mente, ayúdame a no complacerme en que hay gente que yo conozco que no te conoce todavía. Hay gente que yo conozco que todavía no ha sido salva, y gente que todavía hay la posibilidad de que usted quiere salvar. Gracias por su paciencia. Gracias porque todavía, Señor, porque yo no voy a quejarme que se tarda. Yo no me voy a quejar de eso. Yo voy a decir, Señor, usted es paciente, yo soy paciente. Usted es paciente para que procedan al arrepentimiento. Entonces yo voy a hacer mi parte como cristiano y decir, Señor, no vengas todavía. Dale por favor, Señor, la oportunidad a la persona esa que escuche el Evangelio, Señor. Y por favor, Señor, trabaja en su corazón. Y no le estoy dando órdenes, sino es lo que Dios hace en el corazón del pecador. A veces decimos, no, es que Señor, haz esto, Señor, haz esto. Y a veces decimos que lo tratamos como títeres. Pero no, hermanos, Señor, por favor, trae a esta persona a la iglesia. Señor, por favor, que esta persona aprenda. Por favor, Señor, que este matrimonio se restaure. Por favor, Señor, esto. No le estoy dando órdenes, le estoy recordando al Señor su misericordia. Le estoy diciendo, Señor, tú eres misericordioso. ¿Qué acaso vas a destruir a Sodoma por tantos, por 50? ¿Qué acaso va a destruir Sodoma por 40? Porque yo conozco que tú eres un Dios de misericordia. Si no, hermanos, Él nunca hubiera provisto, hermanos, una forma, un camino por medio de su Hijo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Nunca lo hubiera hecho. Ahora, Él ama el mundo. No se complace de la muerte de los no redimidos, de los que no son salvos, de los que no le han aceptado. Ahora, hermanos, quiero que entienda otra cosa, hermanos. Y es clarito. Entiendo, hermanos, que a veces se escucha como que queremos mucha gente en la iglesia. Bueno, es bueno, ¿verdad? Pero la palabra en inglés, hermanos, commitment y compromise no es lo mismo. Compromise es algo que usted viene por alguien. Que usted no viene por sí mismo. Hermano, ¿usted cree que yo vengo por usted? Yo vengo por mí. Yo vengo porque yo quiero a Dios. Yo vengo porque yo necesito estar aquí. Porque yo necesito obedecer el don que Dios me ha dado en mí. ¿Usted cree que yo quiero que usted venga por mí?
No. Yo quiero que venga por Cristo. Quiero que aprenda de Él. Seamos realistas, hermanos. Somos cristianos. Maduremos en la fe. Pero mientras no agarremos este bendito libro, nunca vamos a madurar. Mientras no dejamos al Espíritu Santo que nos hable, no vamos a madurar en su palabra. ¿Qué cristianismo estamos viviendo ahora, hermanos? Todos se llaman cristianos. ¿Dónde está el avivamiento que había antes? ¿Dónde está el poder que decimos tener el cristiano? El poder llega cuando hay un pueblo dispuesto. Y creemos, hermanos, que nosotros, algunas religiones o denominaciones creen que bailando, que sacando esto, que brujería, que embrujerando y todo ese tipo de cosas, creen que con eso ya hay fuego. ¿Sabe lo que se llama eso? Fuego extraño. ¿Sabe lo que pasó con los hijos de Aarón? No dejaron que Dios prendiera el fuego. ¿Sabe lo que hicieron? Ellos prendieron el fuego. ¿Sabe lo que le pasó a los dos? ¿Qué le pasó? Dios les dio cuello. Porque hiciste un fuego, creaste un fuego que yo nunca te mandé. ¿Y sabe lo que está pasando hoy en día? Dice, los bautistas fundamentales están muertos. No tienen al Espíritu. Porque ellos nomás estudian la Biblia, son bien estudiosos, conocen de la Biblia, conocen doctrinas y todo eso, pero no bailan, no hablan lenguas. En otras palabras, no hacen un fuego falso. Hermano, si yo quisiera hacer un fuego acá, yo empiezo a tumbar gente, pero la Biblia no dice eso. ¿Qué fuego estamos, hermanos? Dios ama al mundo, pero hermanos, que tenemos que conocer que Dios no vino para que nosotros nos quitemos el saco para aventar a la gente. Él no vino para mostrar el zapato santo. Disculpen, hermanos, pero ni aún vino, hermanos, Él para hacer todas las obras que nosotros hacemos. Esa no es su prioridad. La prioridad de Dios, hermanos, era reconciliarnos con Él por medio del sacrificio de su Hijo. Ese es el cristianismo, hermanos. Dios ama al mundo, Juan 3:16. No vamos a ir ahí. Ya lo dije, hermanos. Ahora, Él mandó a su Hijo al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, a los perdidos como yo. Para eso vino al mundo. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Para eso, vamos allí, hermanos. Vamos allí, hermanos, a 1 Timoteo 1:15. 1:15. 1 Timoteo 1:15. ¿Lo tienen? Fíjese ahí, hermanos. 1:15. Palabra fiel y digna. Qué bonito, hermanos, cómo empieza el Espíritu Santo ahí, hermanos. Cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y lleno del Espíritu Santo, hermanos. Porque nosotros como cristianos no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en otro tema. Y sí lo voy a cubrir. La inspiración de la Escritura y la importancia de la inspiración y la importancia de que nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos inspire a conocer, a aprender de lo que está inspirado. Por eso la gente nos toma como locura, porque este libro se debe discernir espiritualmente. ¿No tienes el Espíritu? Discúlpame, pero va a ser muy difícil entender. Pero fíjese lo que dice aquí. Primera de Timoteo 1:15, fíjese lo que dice. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué?
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? Yo soy el primero. Por lo cual yo soy el primero. Entonces, el cristianismo proclama lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo y lo que Dios ha hecho posible para que hubiera una reconciliación entre Dios Padre y nosotros. 1. Dios no se complace en la muerte de los pecadores, de los perdidos. 2. Dios ama al mundo. Dios ama a los pecadores. 3. ¿Por qué fue enviado su Hijo? Porque no quiere que nadie que perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué diría eso, hermanos? ¿Por qué Pablo le dijera, mira, es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores? Aquí dice Romanos 3:23. ¿Por cuanto todos qué? Por cuanto todos pecaron. Ahora, Romanos 3:10, ¿qué dice? Porque no hay justo ni en uno. Y sigue diciendo ahí que de nuestra garganta, sepulcro y todo esto y apestamos para Dios. Nuestras obras también apestan a Dios. Es la realidad. ¿Queremos escuchar la verdad? Escuchar la verdad. Viene gente, quiere escuchar la verdad. ¡Qué bendición! Porque van a crecer. Ahora, hermanos, si no le gusta la verdad, hay iglesias que no predican la verdad. Usted puede ir ahí les puedo recomendar algunas. Yo no vengo para que se llene la iglesia. Yo vengo a predicar el evangelio. Yo vengo a predicar lo que es el cristianismo. Yo vengo a obedecer lo que Dios me dijo. Y si tenemos 2, 3, 4, 5, 6, las personas que nosotros tengamos, hermanos, yo soy enviado para esto, hermanos, para que la gente sea salva. Pero como dice Cristo aquí, hermanos, dice 1 Timoteo 1:15, fíjese lo que dice. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los ¿qué? A los pecadores. ¿Cuánta gente se considera pecadora en este mundo? ¿Cuántas veces hemos ido, hermanos, a la tienda, que de hecho ya nos corrieron de las tiendas hispanas? ¿Cuánta gente le dice usted, se reconoce pecador? ¿Ha pecado alguna vez? Porque un pecado lo condena. No, pero es que yo no soy tan pecador como la otra persona. Es que la verdad yo he escuchado gente que me ha dicho, yo no peco. A mí me enseñaron lo moral. A mí mis padres, yo tuve unos buenos padres, una buena, no como otros. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvar a los que se consideran pecadores. Él vino, y fíjese lo que él dijo. Yo no vine a los sanos. No. Yo vine a los enfermos. Ahora sí, si alguien se cree sano y no necesita de Cristo, pues bueno, Cristo no vino por ti. Cristo vino por los pecadores. Y qué interesante, hermanos, que él diga eso, que él vino por los pecadores. Porque hay muchos que no se creen pecadores. Sí. Él envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, a los que estaban condenados. El propósito ahí, hermanos, es que Él mismo cargó el pecado de nosotros. Eso fue. Ahora, si Dios, hermanos, quisiera o tomara placer en que nosotros o en que la gente condenada, la gente que no tiene Cristo, si Él, hermanos, se gozara en la muerte de ellos, ¿por qué envió a su Hijo? ¿Por qué envió a su Hijo? Para que Él cargara los pecados de los pecadores, experimentando una muerte que le pertenecía a usted y a mí.
Una condenación en el infierno que le pertenecía a usted y me pertenecía a mí. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que Dios no me ama? ¿Y cómo puedo yo poner en mi cabeza y transgiversar o mal enseñar lo que es el amor de Dios? Porque el amor de Dios aquí, hermanos, tuvo un sacrificio que hacerse. Él tuvo que cargar el pecado que nosotros debíamos. Y gracias a Él, hermanos, no lo debemos, pero si no es por Él, lo debemos todavía. Primero de Pedro 2.24, hermanos, vamos ahí. Primero de Pedro 2.24. Primero de Pedro 2.24. Fíjese, hermanos, fíjese lo que nosotros como cristianos creemos. Y creemos lo que dice la Biblia. Fíjese lo que dice aquí. Primero de Pedro, hermanos, 2.24. ¿Lo tienen? Dice ahí. Dice, ¿sí es esa? Primera de Pedro 2.24. Oh, aquí, ahí está. Dice aquí, hermanos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué? No sé, creo. Oh, no, es 20. Sí, sí es eso. Es Primera de Pedro 2.24. Ok, me equivoqué. Pero vamos a leer desde ahí. Desde ahí. Desde el 21. Dice, pues, necesito corregir aquí una nota. Pues para esto fuisteis llamados. Ven, hermanos, está hablando del cristianismo. Ahora, ¿nuestro llamamiento es digno, hermanos? ¿Nuestro llamamiento es digno de Jesucristo? ¿Nuestro llamamiento honra a Dios? ¿Nuestra alabanza honra y muestra lo que realmente Dios es para nosotros? O lo que Dios es en realidad según lo que Él dice que Él es. Dice aquí, hermanos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pesadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. ¿Somos cristianos? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Justamente. A mí la otra vez, hermanos, me dijo el vecino, dijo algo. Casi le trono el pescuezo. ¿Qué me está diciendo aquí? Porque yo lo acabo de ver y yo lo acabo de estudiar y yo lo acabo de ver y aquí lo que está diciendo es que un cristiano que sigue a Cristo, un cristiano, hermanos, muere para su carne y sigue a Cristo. Porque ahora ya no vive para sí mismo, sino vive para agradar al que lo tomó. Ahora, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía ¿qué? Con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué pasó cuando nos ofendieron, hermanos? Cuando nos llamaron a mí, a mi esposa, a mi hijo, cuando nos llamaron wetbacks, cuando nos llamaron espaldas mojadas hace como un mes. Digo, en marzo. Qué rápido pasa el tiempo. En marzo. ¿Qué pasó allí? Aprendí de la primera experiencia. ¿Qué hice? Me volteé. ¿Y qué me dijo mi esposa? Déjaselo a Dios. Deja que Él se encargue.
Porque nosotros como cristianos no estamos para la venganza. No estamos para maldecir. No estamos para vengarnos. ¿Para qué está el cristiano? Dice aquí, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Justamente, versículo 24. Fíjese ahí, hermanos, ese versículo quería llegar. Quien llevó él mismo nuestros, ¿qué? ¿En dónde? En su cuerpo. ¿Sobre dónde? Sobre el madero, para que nosotros, hermanos, Él llevó nuestro pecado en su cuerpo, sobre el madero. Él sufrió el castigo, Él sufrió todas las amenazas, los latigazos, la muerte cruel de los romanos, el desprecio de su propio pueblo, de sus propios hermanos, al que Él vino a salvar, al que Él vino a enseñar. Le dieron la espalda. Cuando lo apresaron, los discípulos se escondieron. Pedro lo negó. Judas se fue a colgar allá, no sé dónde. A la Calavera, creo, no sé dónde, no me acuerdo dónde es, cómo se llama. O el lugar desierto. No fue la Calavera, ¿no? Díganme, hermanos, ¿dónde fue? Bueno, se fue para allá y a una parte. Y se fue a colgar por remordimiento, no arrepentimiento. Y dice aquí, hermanos, dice aquí, 1:24, dice, pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Creo que el lugar de la calavera es ahí, es donde Cristo, ¿no? Fue crucificado. Un árbol donde se cortó. Y a ver, hermanos, hasta yo puedo ser hereje si me descuido. Ahora, la herida, hermanos, que nosotros teníamos era incurable. La llaga que nosotros teníamos, hermanos, antes de aceptarlo a Él, antes de dejar que Él llevara nuestros pecados sobre sus espaldas. Esas llagas, esa lepra, esa enfermedad. ¿Y cómo lo dice aquí, hermanos? Esa herida mortal, espiritualmente mortal. ¿Qué dice aquí? ¿Fuiste qué? Sanados. Pero hay mucho cristiano que dice, es que ahí dice la Biblia, dice, bueno, Él ya llevó nuestros ahí, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por la cuya herida fuisteis sanados. Y dice, entonces, ¿por qué estás enfermo? Te falta fe. Y es donde empieza la falta de doctrina. Te falta meter más aquí a la obra. Y es donde viene la falsa doctrina. Aquí específicamente, hermanos, estamos hablando del amor de Dios, la provisión de Dios Padre, que envió a su Hijo para que nosotros, hermanos, tuviéramos tener la opción de aceptarle o rechazarle. Y claro que Dios, hermanos, quiere que le aceptemos. Ahora, fíjese aquí, hermanos. Ahora, por medio de Jesucristo, dice, por medio de Jesucristo, Dios ha hecho posible la reconciliación. Fíjese, hermano, esta declaración. Fíjese bien esta declaración. Téngalo, guárdelo en su mente. A través de Jesucristo, Dios Padre ha hecho posible la reconciliación de los hombres y las mujeres. Que ahora se nos insta, se nos urge, se nos demanda que seamos reconciliados con Dios a través de la obra
de Cristo. No sé si estoy usando palabras o se anda revolviendo ahí, hermanos. Pero está grabado, hermanos. Ve ahí palabra por palabra si quiere. A través de Jesucristo Dios hizo posible la reconciliación. No hay otra. No hay otra. El cristiano, hermanos, el cristiano cree la Escritura. Y la Escritura dice que por medio de Jesucristo Dios Padre hizo posible la reconciliación. Y ahora, hermanos, por esa reconciliación, por nosotros, hermanos, conocer de este sacrificio, debemos urgirnos, apurarnos a ser reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Cristo. Solamente está en eso. Segunda de Corintios 5:18, hermanos. Segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. ¿Lo tienen? Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. ¿Quién nos qué? ¿Con qué? Consigo mismo. ¿Por quién? No hay otra forma de reconciliación. No importa lo que usted piense, no importa lo que yo piense. No hay otra forma de reconciliación. No hay. No es posible. La religiosidad, el ir al Papa a besarle el anillo, a ir hincado a la basílica, el ser fiel ahí al mormón, el alejarme de la familia, de los apóstatas por los testigos de Jehová. Eso no te lleva a ningún lado. El que te sacaron un demonio, van a llegar 2 o 3 más. El hacerte tomar agua no te va a sanar espiritualmente. Llegó un siervo ahí con Jesucristo y tenía lepra, y Jesucristo le dijo, mira, o tenía una enfermedad y dice, mira, tenía la ceguedad. Vamos a decir, tenía la ceguedad. ¿Y Dios qué dijo? Le sanó el cuerpo para que él pudiera ver. Y la gente, hermanos, hoy en día dice, ahora ya puedes caminar, mira, ya puede caminar, gloria a Dios, ahora ya está reconciliada con Dios. Eso no es cierto, no es verdad. Hermanos, mi salud, hermanos, mi salud a veces siento que está decayendo. Pero eso no afecta mi relación con Dios. Y créeme, yo no tengo un demonio. Yo tengo al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué yo sé eso? Porque la Biblia dice, y yo como cristiano sé, que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Ahora dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi depósito, el Espíritu Santo, ahí está, me selló para el día de redención. Dice la Biblia en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y no perecerán. Jamás. Mi Padre me las dio. Yo no voy a perecer, yo no voy a ser condenado, yo no voy al infierno. ¿Por qué? ¿Porque yo lo creo? ¿Porque yo digo? No. Porque la Biblia lo dice, porque Dios me dijo a mí, a través de su Escritura, por medio del Espíritu Santo y su obra redentora. Porque no es mi obra, es la de Él. A Él le plació salvarme. A Él le plació salvarle. Él tuvo el placer de salvarle. ¿Y sabe por qué? Porque Él no se complace de la muerte del incrédulo. Segunda de Corintios 5:18.
Fíjese lo que dice. ¿Ya lo leímos? Sí. Sí. Y todo esto, vamos a leer otra vez. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjese, ¿cómo nos reconcilió? Él mismo, ¿por quién? Por Cristo. No hay otro. No hay otro, hermanos. No hay otro mediador dado a los hombres. No hay otro salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Siendo justificados gratuitamente. Y esto es por medio de Jesucristo, según Romanos 3:24. ¿Cómo? Soy reconciliado porque a Él le plació, por medio de la obra que hizo Cristo en la cruz, por haber tomado mis pecados y llevárselos. Gracias, Señor, por eso. A veces me podría pensar y decir, Señor, no lo tenías que haber hecho. Pero no, gracias porque lo hiciste. Yo no voy a ser como Pedro y decir, oh Señor, que nada de esto te aparezca. No, Señor, mira, yo te protejo y te protegemos y hacemos un ejército y no te vayan a crucificar. Pero Pedro no entendía la obra redentora de Cristo de parte de Dios Padre. Versículo dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus ¿qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿Dios qué? Rogase. Hermanos, ¿Dios ruega? ¿Sabe por qué Dios ruega? ¿Sabe cómo Dios ruega? ¿Por medio de quién? De usted, de mí y de usted. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que nos está diciendo, que Él es el cristiano. Fíjese lo que Él dijo que es el cristiano. Dice que Dios, versículo 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta en los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué somos? Embajadores. Embajadores. Dice aquí, somos embajadores, hermanos. Ya me perdí. ¿Dónde ando? 20. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? Cristo. Ay, hermanos, tanto embajador allá afuera. Si solamente entendieran que es el nombre de Cristo. Si solamente que el Padre fue el que dio a Cristo para que Él muriera por nosotros y por medio de Él reconciliarnos con el Padre. Embajadores de Cristo, hermanos. Dice ahí, como si Dios rogase por medio de nosotros. En otras palabras, hermanos, Dios le ruega a la gente y le dice, sé salvo, mira, sé salvo. ¿Y sabe qué boca usa? La mía y la de usted. Aquí dice, como si Dios rogase por medio de ¿qué? De nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Último, hermanos. Sabemos, hermanos, conocemos que el cristianismo, hermanos, y el cristianismo proclama que Dios ha hecho posible, por medio de Jesucristo, nuestra reconciliación con Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Dios hizo posible la reconciliación por medio de su Hijo Cristo? ¿Cómo sabemos que Él lo quiso hacer? ¿Cómo sabemos que Él lo proclama? ¿Sabe por qué? Porque Él no se toma placer en la muerte de los pecadores.
2. Porque Él ama al mundo, según Juan 3:16. Ahí vienen los versículos grabados, hermanos. 3. Él mandó a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Y este, hermanos, propósito de venir al mundo a salvar a los pecadores involucró cargar los pecados del mundo y experimentar una muerte y un castigo que yo y usted merecíamos. Cuatro. Por medio de Jesucristo es posible la reconciliación para la humanidad. Dios, hermanos, nos demanda, nos urge a que nos reconciliemos con Él a través de la obra reconciliadora o redentora de Cristo. Y ya vimos ahí el versículo. ¿Cómo sabemos que Dios? ¿Cómo sabemos, hermanos? Que Dios, hermanos, ha hecho la obra por medio de Jesucristo y ha hecho posible la reconciliación. ¿Cómo sabemos? Ahora vamos al último punto. Lo sabemos en el arrepentimiento y fe. ¿En qué? En las buenas nuevas o en el Evangelio de Jesucristo. La humanidad puede entrar en los beneficios de esta reconciliación. Todos pueden entrar y recibir el beneficio de reconciliación. Todos pueden, todo el mundo puede. Se me movió el mundo ahorita. Marcos 1:15, hermanos. Este es el punto que voy a terminar. Tengo este versículo y 2 versículos más. Marcos 1:15, fíjese lo que dice. Marcos 1:15. Vámonos rápido, hermanos, ya nos pasamos de tiempo. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Fíjese lo que dice ahí. Es fácil. Es facilito, hermanos. El Evangelio no es difícil. Dios quiere y Él mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos una reconciliación con Él a través de su Hijo, a través de su obra, que involucró su muerte, su castigo, que involucró la separación de ese tiempo cuando Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué dijo eso? Porque la deidad se separó de Jesús. Mire, nunca habían estado separados por la eternidad. Y nomás porque nosotros, hermanos, decidimos desobedecer por causa de nuestro pecado, Él tuvo que pasar eso. Y créame, que Él lo quiso hacer por amor que nos tenía. Y este último punto, hermanos, que estoy diciendo de la reconciliación, Marcos 1:15. Fíjese lo que dice aquí. Marcos 1:15 dice ahí. 14, hermanos, vamos desde el 14. Versículo 14. 1:14. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado. No, el tiempo se ha cumplido, disculpen. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos. ¿Y qué? Y creed el evangelio. Hermanos, arrepentíos y creer el evangelio. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Vamos ahí, hermanos. Hechos 17:30. Fíjese. Hechos 17:30. ¿Lo tienen? Fíjese, hermanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto. Mire, bueno, vamos a seguir leyendo. No voy a tardar mucho. Pero dice aquí, hermanos. Pero Dios, habiendo ¿qué? Pasado por alto los tiempos de esta ¿qué? Ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se ¿qué? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Ahora,
último. Ahora, ¿por qué nos manda que nos arrepentamos? Porque es tanto el enfoque de Él en eso. Ahora nosotros sabemos, hermanos, en este punto, el punto número 3 o la lección 3 que estamos viendo, hermanos, que nosotros como cristianos proclamamos que Dios ha hecho posible la reconciliación por medio de Cristo. Sabemos eso. ¿Cómo sé? Porque Él no toma placer del pecado, de la muerte de los pecadores, de los que están condenados. Él ama al mundo. 3. Él vino para salvar, hermanos, a los pecadores, que algunos dicen que no pecan, incluyendo haciendo la obra que ninguno de nosotros posiblemente estuviéramos dispuestos a hacer por gente malagradecida. Por medio de Jesucristo, hermanos, hizo posible la reconciliación. Ahora nos manda a todos hombres que aceptemos esa obra de reconciliación de Cristo. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, y la fe, el evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Hombres y mujeres pueden entrar en ese beneficio de reconciliación. Marcos 1:15 ya lo vimos. Hechos 17:30 ya lo vimos. Habla del arrepentimiento. Último versículo y con esto termino. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ahorita no me importa, hermano, que cierren los tacos. Al cabo estoy en ayunos. Romanos 5. Fíjese, hermanos, es tan importante, hermanos, enseñar eso. Romanos 5. Fíjese lo que dice ahí. Romanos 5. Del 1 al 5. Fíjese lo que dice. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Justificados pues por la fe. Solamente por ser justificados. Pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Qué tan difícil es eso, hermanos? ¿Qué tan difícil es entender que nosotros somos justificados no por obras? Justificados pues por la fe que Dios mismo nos da. Tenemos paz para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Llega una tribulación, hermanos, y ahí andamos chillando. En vez de decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿en qué pecado? Señor, examina, oh Dios, mi corazón para hacer las cosas bien. Porque yo entiendo que tu palabra dice que si yo me arrepiento y me aparto de eso, alcanzaré misericordia. Tú dices en tu palabra que si, en 1 de Juan 1:9, que si yo confesara mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. En 1 de Juan, hermanos, 2:1, tú dices, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesús. Romanos 3:24, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Ahora, porque somos justificados gratuitamente, quiere decir que podemos vivir ahí como vasos de bien limpiecitos ahí sentados sin hacer nada. Y sigue diciendo aquí 4. Dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. ¿Y la esperanza no qué? Y la esperanza, hermano, no avergüenza, hermanos. No se avergüence. Tenga esperanza. No se agüite cuando le digan, y tu Cristo no ha llegado. Tenemos una esperanza. No en nuestro tiempo. Y ya lo vimos. Gracias a Dios que ha tenido paciencia porque Él quiere que todos sean salvos. Si no, ya hubiera venido. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Que nos fue
dado. Hermanos, tan facilito. No necesita ir a un instituto para saber esto. Lo único que ocupa, hermanos, mire, hable con Dios. Arrepiéntase, crea el Evangelio. Y cuando usted crea, mire, va a entender la Escritura y la va a leer. Va a venir a la iglesia, se va a bautizar por obediencia. Porque usted va a mostrar lo que realmente pasó adentro de usted y va a decir, sí me quiero bautizar. Pero la mayoría de veces uno no le puede el bautismo a alguien. Llega con una persona y dice, no, dice, ustedes sin mi autorización ya quieren bautizar. Oye, pues si yo no soy el que quiero bautizar, la Biblia dice, el que cree bien puede. Si quieres seguir a Cristo, bautízate, y si quiere bautizarse, si tiene la capacidad de entender, entonces bautízate. Pero llegan ahí la gente ignorante, hermanos, que molesta, que cree que todo lo sabe. Pero lo único que dice la Biblia de ellos es que, mira, siguen un caminito y ese caminito lleva a muerte. Para ellos el camino les parece derechito. Pero es camino de muerte. Y no entienden eso, hermanos. Qué lástima. Domingo, hermanos, vamos a estar viendo el cuarto punto, que viene siendo, habiéndonos reconciliado con Dios, los hombres y mujeres pueden conocer a Dios. ¿Qué estoy diciendo? ¿No te reconcilias con Dios? ¿No aceptas a Jesús? ¿No crees el Evangelio? ¿No te arrepientes? ¿No le pides salvación al único que te puede salvar? ¿No aceptas la obra redentora que el Padre hizo por medio de su Hijo? ¿No aceptas la obra de su Hijo? ¿La desprecias? No me digas que conoces a Dios. Y te lo voy a enseñar como dice la Biblia en el domingo que viene. No se la pierdan, hermanos, en internet. El domingo voy a estar predicando de esto, voy a estar enseñando de eso. No es de mí. Es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, y no es por ofenderlos, hermanos, pero la realidad, hermanos, es que nos hemos vuelto bien florecitas. Nos hemos feminizados. Nos hemos marchitado. ¿Qué no somos hombres? ¿Qué no dice la Biblia? Portados, ¿qué? Varonilmente. Tú deja que la mujer tenga sus emociones. Para eso Dios la puso. Pero tenemos tanto cristiano afeminado que se ofende porque se le habla la doctrina bíblica. Y me dices que conoces a Dios cuando si siquiera te puedes reconciliar con tu propio género, cuando no te puedes reconciliar en que si eres hombre o mujer. Hermano, reconcíliate con Dios y Dios te va a decir quién eres, si eres hombre o mujer. No tienes identidad. No crees en Dios. La Biblia dice que el que no cree en Dios es un necio. Hermanos, dejemos el lado, y no hablando mal de las mujeres, hermanos, pero el hombre no debe tener ese lugar, ese lado femenino que sobrepase el lado varonil, el lado masculino. No se me ofendan, hermanos. Pero una cosa sí le voy a decir, hermanos. Yo creo que Cristo, hermanos, lo que está pasando, Cristo viene pronto. Y yo le voy a decir, hermanos, van a ser de testigos los que están viendo por cámara. Los que están aquí en la iglesia van a ser testigos. Yo les voy a decir la verdad. Les quise ser suavecitos y se fueron de la iglesia.
Muchos. La Biblia dice que el distanciamiento social era por la pandemia. No estaba diciendo distanciamiento social de lo espiritual. Pero unos la agarraron así. Ahora, sorry hermanos, pero si le predico la Biblia y se ofende, pues gloria a Dios, hay más iglesias. ¿Sí o no, Samuel? Les predico, bíblicamente les predico, pero no les enseño cosas más profundas, no les enseño más de lo que está diciendo Dios. Y se va la gente. Porque le dices que se va a bautizar. Porque le hablas del bautismo. Y se van antes de que lo bauticen. Le pides un 12 de aguas. Y se van. Les pides, hermanos, que si por favor vienen vestidos un poquito decentemente. ¿Y qué pasa? Se van. Les dices que no anden diciendo malas palabras aquí en la iglesia. Se van. Mejor, ¿sabe qué? Mejor le digo la Biblia. Y si se van, pues mira, échenle ganas. Si de todos se van a ir. No lo estoy corriendo. Pero aquí en la iglesia, hermanos, es voluntario. El que quiera venir a escuchar buena doctrina, el que quiera escuchar doctrina bíblica, venga a la iglesia. El que quiera que escucharon de que le digan que el amor lo permite todo, entonces váyase a otra iglesia. Pero en esta iglesia, hermanos, este año, este propósito de este año, hermanos, ¿ya estamos en qué mayo? Ya estamos en mayo, hermanos. Hasta me tardé. Pero el resto del año, hermanos, voy a estar predicando doctrina, voy a estar predicando lo que se necesita predicar. Y lo voy a grabar. No que el pastor va a decir una herejía. No que el pastor va a decir algo que no es correcto. No que... Mire su Biblia. Ahí dice. No que el pastor es muy duro. Reclámele a Dios. Porque si quiere que sea duro, hermanos, ahí hay dureza. Yo le estoy dando quedito. Pero oremos a Dios, hermanos. No somos nosotros, hermanos. O no nos creemos mejores que otros. Como dicen muchos, ¿eh? No nos creemos, hermanos, nosotros mejores que otros. Pues si le voy a decir algo, si somos mejores que otros. I'm sorry. ¿Y sabe por qué somos mejores que otros? Porque tenemos al Rey de Reyes dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el templo? El cuerpo. Entonces, si alguien le dice, es que tú eres mejor que yo, tú dices que eres mejor que yo, pues discúlpame, pero yo tengo el Espíritu Santo. Si tú quieres deducir que si soy mejor que tú, discúlpame, pero yo estoy reconciliado con Dios. Discúlpame, pero yo hablo con Dios y Dios me escucha. Discúlpame, Dios me disciplina cuando me tiene que disciplinar y yo regreso a sus caminos. Sí, yo tengo una iglesia que habla la sana doctrina. Discúlpame, pero si tú lo piensas que eso no es mejor, entonces yo no sé qué estás pensando. Para mí eso es mejor. Es que tú te jactas. Claro que me voy a jactar. Me jacto del Dios que tengo. ¿Cómo no me voy a jactar? ¿Cómo no me voy a alegrar del Dios que tengo? Y ya nos cerraron los burros otra vez, hermano. Vamos a orar. Inclinen su rostro, hermanos. Si no, nunca vamos a terminar. Estaba estudiando ahí, predicando. Estaba predicando yo ahora, ¿va, Samuel? Samuel estaba ahí en la sala, estaba predicando y... ¿Qué me dijiste, hijo? Váyase al garage. Es que, hermanos, esto emociona. Y no porque la palabra, hermanos, nos emocione, quiere decir que somos pentecostales. La emoción está involucrada. Porque hay gozo.
Nos gozamos en cosas que no entendíamos antes. Gracias a mi Señor porque podemos entender, hermanos. Inclina su rostro. Y vamos a orar. Samuel. Vamos a orar.